Entonces, bueno, ese tipo de cosas pasa. Entonces, los sentidos no siempre nos dan la información apropiada. Entonces, ocurre aquello de que nosotros hacemos una extensión de los sentidos cuando utilizamos instrumentos, de tal manera que los benditos instrumentos nos den información objetiva. Esto es, información que tenga un razonable apego a la realidad, de tal manera que yo pueda reportar una información que tenga el menor margen de error posible. Errores que definitivamente siempre van a existir. En el campo científico natural siempre van a existir. Pero entonces allí viene una de las primeras cuestiones por las cuales yo quiero llamar la atención hoy. Hay gente, profesores de ciencias en particular, porque de alguna manera tenemos que saber que el ignorante, si bien es cierto que no elude su responsabilidad, sobre todo en el campo legal, una gente puede ignorar que matar a otro ser humano es malo, que es delito. No es que yo lo maté porque es que yo no sabía que eso era delito. Bueno, la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento. Entonces, ok, usted es inocente y todo, pero usted sufre el castigo correspondiente porque usted mató a alguien y eso es un delito. Entonces resulta pues que en estas situaciones los docentes de ciencias muy frecuentemente hacen ver que las ciencias naturales son generadoras de verdades prácticamente de carácter dogmático. Porque como el criterio de legitimidad, este hermano mío, sí, claro, yo sé que le hicieron la seña. Bueno, pero él es muy bueno, ese muchacho es de muy buena familia, yo le garantizo. Bueno, entonces resulta que el cuento está pues en que hemos convertido las ciencias naturales en una especie de fuente de verdades de carácter dogmático, de conocimiento verdadero e infaliblemente verdadero. Señores, yo debo confesarle como profesor de ciencias naturales que eso es mentira. Las ciencias naturales no se desarrollaron para convertirse en la nueva religión. Los usuarios de las ciencias naturales la hemos reducido casi que a la religión del siglo XX. Y eso hay que corregirlo. Porque si partimos de esa premisa, entonces al aplicar el pensamiento de Comte, extendemos la mentira. Mire, yo he estado en escenarios con colegas estudiosos de las ciencias sociales, que, bueno, inclusive yo recuerdo uno que me regañó una vez, me dijo que yo no sabía leer o algo por el estilo. Bueno, tranquilo. El asunto está en que yo sí sé leer. Bueno, el cuento está entonces en que cuando yo desvirtúo el poder y la naturaleza maravillosa de las ciencias naturales y la convierto en religión, le estoy haciendo un flaco favor. Entonces yo creo que es necesario que en estas reflexiones nosotros le restituyamos a las ciencias naturales y consecuentemente a las ciencias sociales de corte positivista, que son las seguidoras de Augusto Comte, le restituyamos su gran valor. Y su gran valor es que no da verdades últimas. Da verdades que funcionen hasta que funcionen. Cuando ya no funcionen, las mejoramos o las cambiamos. Simple y llanamente. Hubo un filósofo que es amigo también de dos personas que están aquí presentes, Karl Popper. Él propuso la metódica, la forma de abordar el asunto que llamó falsacionismo. O sea, yo debo tratar de demostrar que la verdad que hoy se toma como verdad es falsa.
Mientras yo no logre demostrar que es falsa, tengo que aceptarla como verdadera. Pero todos los días debo pararme a hacer el esfuerzo para demostrar que es falsa. El día que lo logre, la bendita verdad que tenía como eso hasta ese día, bueno, o la modifico o la descarto. Si la modifico, lo que estoy es reelaborando un modelo de trabajo o un modelo de pensamiento. Si la descarto y la sustituyo por una nueva, bueno, es lo que la gente llama por allí ruptura de los modelos, o si la cosa es así como en profundidad y en amplitud, entonces la llamo ruptura de un paradigma, que es otro término que anda pero muy en muy malos pasos. Es así como los adolescentes cuando empiezan a llegar después de la medianoche, uno empieza, este muchacho como que anda en malos pasos. A los paradigmas les pasa más o menos eso. A veces andan en muy malos pasos. Y la gente a veces dice barbaridades en nombre de los paradigmas. Yo recuerdo una madrugada, ya me iba a dormir, ¿no? 2:30 por allí. Una amiguita mía tan linda ella, me mandó un cuento de unos monitos sobre cómo se implanta un paradigma. Mira, que yo no me dejó dormir durante poco rato. Porque yo decía, yo no me puedo ir a dormir si esta señora es mi amiga y si esta señora tiene un doctorado en sus espaldas. ¿Cómo es que me va a mandar esta cosa? Y si me lo manda a mí no importa porque no me va a hacer daño. Pero sí, seguro que se lo mandó al poco de estudiantes de ella. Y entonces esos pobres seres van a creer que eso es verdad porque si lo mandó la doctora fulana eso debe ser verdad. No, señor. El asunto es que ese cuento de los bonitos que ella mandó, eso no tiene nada que ver con los paradigmas. Entonces, en algún momento nosotros vamos a tener que revisitar la idea de paradigma y ver qué hacemos con eso. Bueno, en fin de cuentas, mi colega que me ayudó tanto con su intervención, fíjense que entonces nos lleva en la primera columna, a la primera línea en rojo, un modelo geocéntrico, que es un modelo no necesariamente científico, pero en ese modelo seguimos pensando en la Tierra como centro, por lo menos en ese proceso de pensamiento de la sucesión de día y noche, ¿no? Entonces, hay una explicación ingenua porque no estamos sometiéndola a el rigor de trabajo que hemos elaborado sobre los hombros de los científicos que nos han antecedido. Y la cosmovisión pudiera estar asociada con lo que hace ratito hablábamos de la cosmovisión teológica. ¿De acuerdo? Fíjense que por el contrario, cuando hablamos del conocimiento científico, estamos hablando de la teoría heliocéntrica y estamos hablando de la explicación ya no ingenua sino científica y estamos hablando de una cosmovisión de mecánica celeste. ¿Qué entendemos por esa mecánica celeste? Estamos entendiendo que los que se pusieron a pensar durante tantos siglos, como decía mi colega, ellos fueron depurando unos con otros, criticando, debatiendo su pensamiento y llegaron a la conclusión de que el universo es como es. Pero eso es muy elemental, eso de decir que el universo es como es. Bueno, pero es que el universo es como es. Pero vamos a profundizar un poquito eso. Bueno, el universo funciona según ciertas leyes que rigen sus mecanismos. Modelo teórico. El universo es como un gran reloj en el cual cada pieza interactúa con las otras piezas y eso constituye un todo. Entonces, si ya el universo está estructurado y funciona de determinada manera y por eso hay los fenómenos como el día y la noche o hay los fenómenos como qué sé yo, los asociados con las estaciones que a su vez tienen que ver con los calendarios anuales o qué sé yo. Entonces el asunto es que si las cosas son como son, el asunto es, son como son, pero yo las conozco. Nosotros, la humanidad, la conocemos. No todo. Y no todo bien estudiado.
Entonces, ¿qué tal si lo estudiamos intencionadamente y con un orden de pensamiento, con cierta disciplina, etcétera, etcétera? Y eso permitió entonces que los investigadores dijeran una palabra que nosotros usamos mucho. Si ya las leyes del universo existen, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con ellas? Identificarlas. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con ellas? Descubrirlas. Entonces hay ilustres vagos, que vivan los vagos, por cierto, como Newton, que no sé si es verdad el cuento ese de que estaba echando pereza debajo de unos árboles de manzana y vio que caía una. A lo mejor el cuento no fue exactamente así, pero bueno, le ponen así, usted sabe, su melodrama y su cosa. Lo importante del caso es que cae una manzana o cae cualquier cuerpo, y entonces una persona con mente disciplinada que se ha entrenado en el estudio del comportamiento de los cuerpos físicos dice, un momentito, claro, lo digo en inglés, pero estamos en confianza. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué la manzana cae y no flota? Bueno, y por allí comienza toda la elucubración de ese cerebro disciplinado. Y entonces, bueno, comienza la idea de la fuerza de gravedad, comienza la idea de la atracción entre los cuerpos en forma directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, pero que esa proporcionalidad, para poderse convertir en una función matemática, debe tener una constante de proporcionalidad. Bueno, todo lo que ustedes saben de las contribuciones de Newton. Gracias. No digo yo que el próximo martes porque va a faltar ya. Sí. Bueno, entonces el asunto está en que quedamos claritos. El universo está allí esperando que nosotros descubramos sus leyes, que descifremos sus leyes. Entonces, si eso es así, el asunto es ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, la pregunta que nos hacíamos hace un rato, ¿cómo es el trabajo de los científicos? ¿Qué es lo que hace realmente un científico? Entonces, los que trabajamos en ciencia muy frecuentemente damos ejemplos de qué es lo que hacemos en el laboratorio, o un ingeniero, qué es lo que hace en su campo profesional. Y resulta que nos hemos venido formando en la academia. Entonces, esos primeros ingenieros o esos primeros gestores del conocimiento ingenieril, ellos lo produjeron de alguna manera, quizá a veces con limitaciones, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en que la cosa se estandariza. Y entonces ya ese que se lo conoce bien se lo enseña al otro, pero muchas veces se lo enseña, como los profesores de biología, enseñamos a veces la célula. Y le sacamos un ollejito a una cebolla, lo ponemos en el microscopio, y entonces fíjense cómo allí está el núcleo, y fíjense aquí. Ajá. Pero ese fíjese es ya como una cosa fosilizada, una cosa muerta, una cosa que a los muchachos no les importa, no les interesa. ¿Qué hacen los muchachos? Bueno, los chiquiticos ahorita están más felices que nosotros, porque se van donde su tío Google